Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te agradecemos porque sabemos que este tiempo te pertenece. Sabemos que te agrada que leamos tu palabra cada día, que estemos pendientes de lo que tienes que decirnos. La única manera en la que podemos conocerte es por medio de esta lectura, Señor, porque nos has dejado tu manual para saber que tú eres el Dios Todopoderoso. Te agradecemos también, Señor, por darnos un día más de vida y esperamos con fe que el día de mañana nos levantes con fuerza para hacer tu voluntad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, y el Señor dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió al Padre, así también yo les envío. ¿Por qué nos recuerda nuestro Maestro Jesús respecto a su paz? Porque Él conoce nuestra naturaleza y la primera vez que dice la paz les dejo es porque desea que creamos fervientemente en todo lo que está escrito en su verdad absoluta y nos dejó su Espíritu para nuestra consolación y entendimiento, ya que seguiremos aprendiendo en toda circunstancia de cómo ayudar al prójimo, porque así empezamos a enviar el mensaje de salvación, que al recibirlo todos los que nos rodean escucharán nuestra exclamación de la paz del Señor esté con ustedes, ya sea cuando lleguemos o cuando nos retiremos del lugar, para cumplir lo que escrito está. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Aleluya. Oh, muy bonita reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Ahí se ve cómo la sabiduría del Señor reposa en todos los hombres, sobre todo cuando somos obedientes y nos sujetamos a su palabra. Vamos a leer el capítulo número 9 de la carta a los Corintios y el Señor dice así, los derechos de un apóstol. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de ustedes lo material. Si otros participan de ese derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, o los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, porque de todos modos salvé a algunos, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los derechos de un apóstol, ok. Tenemos que recordar que aquí Pablo da una señal, una de las reglas para poder ser apóstol, haber visto al Señor Jesucristo. Obviamente nadie después de los apóstoles pudo ver al Señor Jesucristo, ni porque digan con sus mentiras que lo vieron en la mañana, que lo vieron en la tarde, que lo vieron en sueños, que lo digan no sé cuántas veces que lo vieron en el día. Es imposible. Ajá, el Señor está en el cielo reinando, va a venir y lo vamos a ver todos. La palabra apóstol significa enviado, nada más. O sea, en el sentido de que cuando nosotros compartimos el Evangelio todos somos apóstoles porque somos enviados. Y ahorita vamos a ver otra segunda regla. Otra de las cosas, el apóstol no quiere decir que yo soy más sabio, yo soy más santo, yo soy más capaz. No, eso es una mentira. El apostolado solamente lo dio Jesucristo, se lo dio a varios hombres, no se lo ha dado a nadie más. Apóstoles somos todos, absolutamente todos, cuando compartimos el Evangelio porque somos enviados a eso. Si ustedes tienen hombres mentirosos que les dicen que son apóstoles, allá ustedes sí deciden creerlos. Y la otra cuestión, y Pablo lo dice muy claramente, dice, ¿acaso yo les pido dinero? ¿Acaso les he exigido que me paguen? Aunque la palabra dice que el que comparte el Evangelio, que viva del Evangelio. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. A un buey cuando va jalando el arado no se le pone ningún bozal porque él también tiene derecho a comer un poco de la cosecha. Y si Dios se preocupa por un buey, pues se va a preocupar más por su creación como hijos suyos. Pablo no reclama ese derecho, aunque les dice, si yo quisiera les cobro, porque tengo derecho a vivir del Evangelio, porque trabajo para Dios. Pero Pablo dice muy claramente, es más, otra de las señales que dice Pablo es que dice, ¿no podría yo traer una mujer como hermana, como los demás apóstoles, como mis hermanos, como Pedro, como Cefas? Otra vez se cae la mentira católica acerca de que Pedro no tuvo esposa. Ahí lo dice claramente. Según ellos, el primer papa está diciendo 2 veces, dice que Pedro tuvo esposa, tuvo suegra, pero bueno, sigan creyendo en sus mentiras. Pablo dice, ¿acaso no tengo yo derecho de traer una mujer? Y Pablo lo estaba diciendo por él y por Bernabé. Dice, nunca les he sido carga, lo leímos en otro capítulo. Y aquí dice Pablo, nadie me puede quitar esta gloria de que yo no les he cobrado un solo centavo por predicar el Evangelio y ustedes son obra mía. Era el padre espiritual de muchos corintios. Y aún así Pablo nunca les había exigido un solo peso por predicar el Evangelio cuando tenía todo el derecho del mundo de pedir ofrendas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay hombres que viven del Evangelio, que predican del Evangelio y ¿cómo se llama? Y tienen el derecho de cobrar. Pero hay hombres que exigen que se les pague. Por ahí leía algún pastor, no recuerdo su nombre ahorita, que decía, yo fui a predicar en una iglesia muy grande. ¿Y cuánto crees que me dieron de ofrenda? ¿$200? ¿Acaso creen que yo valgo $200? Ese no es un pastor, ese no es un maestro, ese es un apóstol, ese es un payaso, ese es un lobo vestido de cordero. Ajá, Pablo dice, nadie me va a quitar la gloria de decirles que yo jamás he cobrado por predicar el Evangelio. Somos pocos, ya quedamos muy pocos los que compartimos el Evangelio gratuitamente, por eso Dios nos dio manos y fuerza para seguir trabajando. Yo anhelo el día que el Señor me permita dedicarme al 100% de la exposición de la palabra, pero mientras voy a trabajar, ustedes pueden revisar todos los videos que hemos hecho durante poco más de 2 años y jamás, y espero en Dios nunca hacerlo, pedir un solo peso. Y eso que he estado en situaciones que ni 3 pesos traigo en la bolsa. Y sin embargo, jamás, nunca le he pedido ayuda a los escuchas, a los oyentes, a los del grupo. ¿Por qué? Y vemos otra señal de Pablo. Dice, yo no predico el Evangelio prácticamente por gusto. Se podría entender entre los versículos 16 y 17 que dice eso Pablo. Dice, yo lo predico porque así me ha mandado el Señor. Yo no lo predico por fama, yo no lo predico por conocimiento, yo no lo predico para ser más que los demás. Yo predico el Evangelio, dice Pablo, yo predico el Evangelio porque me fue impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicara el Evangelio.
Esa es otra gran señal de los que verdaderamente han sido llamados al ministerio. No es que querramos hacerlo, es que el Señor nos eligió y nos ordena de predicar el Evangelio. Muchas veces, créanme, siendo sinceros, yo a veces he querido pasar más tiempo con mi familia, he querido ir al cine, he querido a cenar, he querido estar compartiendo con ellos, pero el Señor me dijo a lo que te he mandado a hacer. Pablo dice, yo estoy aquí y ay de mí si no predico el Evangelio, porque el Señor me dio esa orden. Eso es lo que se deben de fijar en verdaderos hombres del Señor. No vienen aquí por buscando una ofrenda, no vienen aquí buscando público, no vienen aquí buscando iglesias grandes. Vienen aquí porque el Señor los ha mandado a predicar el Evangelio como lo hizo con Pablo. Obviamente Pablo está utilizando una metáfora en el sentido de que es que he sido obligado cuando dice es que me es impuesta necesidad, pero en realidad para Pablo, y lo vamos a leer en otra carta donde dice, yo no sé si quedarme en este mundo y seguir predicando el Evangelio o irme a la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque en las dos cosas tengo contentamiento. En mis oraciones, cuando yo le digo al Señor, no, Señor, tú sabes cómo me gozo cuando me permites dar clases, cuando me permites hablar de la palabra de Dios, cuando me permites dar alguna prédica, Señor, no sabes qué gozo en el corazón es para mí hacer eso. No hay nada que me cause más gozo que el predicar la palabra de Dios, al igual que Pablo. Y jamás van a oír de mis labios que yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy maestro, que yo soy pastor. No, yo simplemente soy un siervo enviado por el Señor a predicar su evangelio y aquí seguiré hasta que el Señor no me mande a hacer otra cosa o hasta que entregue el equipo y me vaya a su presencia. Pablo jamás cobró. Recibió ofrendas alguna vez de una iglesia pobre, pero fue para repartírsela a los demás. Pablo siempre se sintió orgulloso de decir, con estas manos trabajo para no serle carga a nadie, lo mismo que Bernabé. Hagan ustedes la comparación entre sus apóstoles, entre sus pastores, entre sus maestros, cómo les piden dinero para poder seguir predicando el Evangelio y vean aquellos hombres que están en la calle, que están en los anexos, que están en los reclusorios, que están en los hospitales. Cuando predicamos el Evangelio, nunca andamos extendiendo la mano ahí con lo que sea su voluntad, no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha mandado a hacer lo que tenemos que hacer, lo hacemos con mucho gusto y aquí vamos a seguir. Así como Pablo se orgullecía de que nunca jamás había él había cobrado algo, así nosotros seguiremos. Si el Señor quiere, algún día viviremos del Evangelio, y si no, pues ni modo, a seguir trabajando con un gozo y un deleite incomparable en compartir la palabra de Dios. Aprovecho el paréntesis que hacemos para mandar nuestras condolencias a la familia MacArthur. Hoy sabemos que falleció este hombre de Dios, un pastor dedicado toda su vida al estudio de la palabra, un pastor con muy sana doctrina. Muchos lo critican, muchos lo quieren, muchos no lo comprenden, pero a final de cuentas él hizo lo que le había mandado al Señor. Nos gloriamos de que recibimos algunas clases de él, de que tenemos literatura de él, que podemos seguir algunas prédicas con su enseñanza. Sabemos que él ahorita está en el cielo gozando de la bendición de Dios y que ya sabe más de Dios que cualquier hombre que haya estudiado toda su vida la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, lo reciba en su seno, que goce de las coronas que le esperan por haber sido un hombre recto delante de Dios y que allá nos espere para que lo podamos seguir viendo en persona. Vamos a continuar con la lectura, vamos a leer el capítulo número 42 del libro de Job y escrito está, confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes,
porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esta vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Con esto terminamos el libro de Job. ¿Qué nos enseña el libro de Job? Realmente el libro de Job no nos responde la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Es un libro que probablemente nos deje con interrogantes. Es un libro que esperan muchos encontrar una respuesta al sufrimiento del mundo, a la maldad del mundo, y sin embargo no la hay. ¿Por qué? Primero que nada tenemos que entender que en el libro de Job, el sufrimiento de Job no fue un resultado directo de su pecado. Ajá. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en el versículo 8, Dios había dicho que Job era un hombre cabal y recto. Ajá. También dijo Dios que el razonamiento de los 3 amigos de Job, de que Dios lo castigaba por su pecado, no era cierto. Lo acabamos de leer en el versículo 8. En segundo lugar, aunque Job no estaba sufriendo por haber pecado, sus tribulaciones sí dejaban ver orgullo, autojustificación y animosidad en su corazón. No fue librado hasta que no tuvo una visión de su propia insignificancia y de la grandeza de Dios, y hasta que oró por sus amigos. Esto nos debe de enseñar a nosotros que en vez de andarle preguntando a Dios, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué aquello? No, tenemos que ver que nosotros no somos, dice Dios de nosotros en un salmo, que somos una gota de agua en una cubeta. Imagínense ustedes si tenemos eh, eh, la capacidad intelectual y espiritual de cuestionar a Dios, ¿no? Más bien deberíamos de sentirnos asombrados de su grandeza y ver que Él permite que los justos pasen muchas cosas. ¿Por qué? Lo que tenemos que aprender del libro de Job es que sus santos escogidos, sus hijos, no están exentos del sufrimiento. Ajá. Tenemos que aprender que el sufrimiento tampoco es necesariamente un resultado del pecado. Ajá. También tenemos que aprender que Dios siempre pone una valla de protección alrededor de todos sus hijos. Dios no envía enfermedad o sufrimiento. Estos vienen de Satanás. Ajá. Satanás puede traer estas cosas a la vida de un creyente, pero siempre solamente con el permiso de Dios. Satanás no puede decidir el día de hoy traerme una enfermedad si Dios no lo permite. Ajá. Cuando Dios permite que nos pase algo, debemos pensar que lo ha hecho Él. ¿Por qué? Porque bien lo exclamó Job cuando dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Tenemos que recibir todo lo que venga de Dios. Ajá. Tenemos que ver que las cosas que pasan en nuestra vida, que vienen del Señor con su permiso y nunca de Satanás. Por eso Satanás es un enemigo vencido, porque no puede hacer nada en nosotros
si Dios no se lo permite. Ajá. También Dios en su grandeza, en su soberanía, no siempre nos va a explicar la causa de nuestro sufrimiento, pero tenemos que ver que ese sufrimiento desarrolla en cada uno de nosotros capacidad de resistencia. Bien lo dice Pablo, que si nosotros hemos pasado tribulaciones para que aprendamos consuelo y cómo consolar a los demás porque ya hemos pasado por eso y más. Ajá, nos enseña el libro de Job que si visitamos a alguno de nuestros hermanos en la fe que está sufriendo, jamás nos tendríamos que erigir como jueces diciendo, ah, es que está sufriendo por su pecado, ah, es que está sufriendo porque hizo esto. Ajá. De hecho, nuestras visitas deben de ser breves y no quedarnos a erigirnos como jueces como lo hicieron los amigos de Job con él. De hecho, vemos que Eliud nomás habló tantito, los regañó a todos y después se fue. Así es como debemos de ser nosotros. Debemos de llegar, presentar nuestra consolación, dar palabras de ánimo y seguir nuestro camino para que no venga a nosotros el erigirnos como un juez. Nuestros razonamientos humanos siempre son inútiles. Ajá. Solamente Dios puede consolar perfectamente. Ajá. Al final casi del libro de Job vemos que dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ajá. Y también debemos de aprender que en algunas ocasiones los males se arreglan en esta vida o no se arreglan en esta vida. Ajá. Cuando pasemos por tribulaciones, por pruebas, por tentaciones, tenemos que aprender que nuestra paciencia en el sufrimiento va a vindicar a Dios, va a exaltar a Dios, demostrando que somos de Él y que si estamos pasando por algo es porque Dios lo permite para aprender algo y para madurar espiritualmente. Ajá. Obviamente la paciencia de Job nos demuestra que Satanás es un falso acusador y un mentiroso, es el padre de mentira. Ajá. Siempre nosotros debemos de pensar que un hombre de Dios, un hijo de Dios es más grande que las cosas que nos rodean y que a pesar de lo que pudiera ocurrirle a nuestras posesiones o a nuestra familia, siempre debemos seguir confiando en Dios y alabándole como si estuviéramos en la mejor de las situaciones. Ajá, tenemos que comprender también que Satanás ni es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. El hecho de que le pida perdón a Dios elimina toda cualquier cualidad superior que pudiera o quisiera tener. Ajá. Y a pesar de que Dios permite el sufrimiento inmerecido, esto lo tenemos que aprender muy bien, a pesar de que Dios permite el sufrimiento inmerecido, siempre nuestro pensamiento debe de ser que Él es justo y bueno. Siempre no va a haber nada que pudiera cambiar nuestro razonamiento acerca de que Dios siempre es justo, bueno, sabio, amoroso, compasivo, misericordioso. Pasemos por donde estemos pasando, Dios nunca puede quitar esas cualidades de Él. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu misericordia siempre es con nosotros, Señor. Sabemos que en cualquier situación, prueba, tribulación en la que estemos, tú la permites y tú nos darás las armas para enfrentarla. Sabemos también que cualquier cosa que nos suceda, tú lo permites también, Señor, para nuestro crecimiento y madurez espiritual, pero sobre todo que al haber pasado con éxito esas pruebas con la fuerza que tú nos das, podremos consolar a otros dándoles palabras de aliento, sabiendo que tú eres el consolador perfecto. Te agradecemos, Señor, por este gran amor en el que nos has amado. Te pedimos perdón si en algún momento podemos llegar a dudar o a renegar de ti por lo que estemos pasando. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú estás con nosotros peleando nuestras batallas, sabemos que nunca nos abandonarás, pero sobre todo sabemos, Señor, que tú eres el Dios Padre poderoso, perfecto. Gracias te damos en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús y te rogamos que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros para redarguirnos, para enseñarnos, para proveernos, para protegernos y para alimentarnos de este bendito pan espiritual. Benditos sean siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en su corazón y en sus hogares. Que la tribulación la permita el Señor siempre con las fuerzas que nos dé para resistirlas, pero sobre todo que siempre alabemos y exaltemos a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.